Antes de que todo esto empiece, deja que la oscuridad te abrace. Si algo te toca mientras escuchas estos relatos, no te preocupes, es parte de la ambientación. Si manejas de noche el tiempo suficiente, aprendes algo muy importante. No todos los que piden aventón están vivos y no todos los que suben quieren llegar a algún lugar. Yo soy trailero desde hace 15 años. He cruzado rutas donde ni el radio se atreve a sonar. Pueblos donde la gente te mira como si llegaras desde otro mundo, pero lo que me pasó aquella noche, eso me enseña a que las cosas pueden cambiar mucho. Era un tramo largo, recto, de esos que te hacen dudar si sigues avanzando o si ya llevas horas detenido en el mismo lugar. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. No había luna, solo asfalto y obscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre al costado de la carretera, parado, inmóvil. Vestía completamente de negro, sombrero viejo, botas gastadas, rostro cubierto por la sombra. No levantó la mano para pedir aventón, solo estaba ahí, esperando. No suelo subir a nadie, ningún trailero con experiencia lo hace. Pero esa noche, no sé por qué, pero frené. Cuando subió, el interior del tráiler se volvió frío. No bajó la cabeza ni agradeció, se sentó y miró hacia el frente. Después de un rato dijo, gracias. Asentí un poco incómodo y le pregunté, ¿a dónde va? Por lo cual él sonrió, pude ver sus dientes demasiado blancos y respondió, a donde tú vayas. Seguí manejando. El radio comenzó a fallar, soltando murmullos entre estaciones. El olor dentro de la cabina cambió. Ya no era a diésel ni sudor, era azufre. Lo reconocí porque mi abuelo decía que ese olor no pertenece a este mundo. El hombre comenzó a hablar. ¿Sabes cuántos traileros mueren cada año en esta carretera?, preguntó. Algunos se quedan aquí, otros me acompañan. Lo miré de reojo. Sus ojos no reflejaban la luz del tablero. ¿Quién es usted?, pregunté. Se acomodó el sombrero y me dijo, muchos me llaman de diferentes formas. El diablo es el más popular. Reí nervioso. ¿Ah, sí? Pues yo soy Dios, quisiendo seguir el juego. Lo miré, pero no lo tomó a broma. Me interrumpió. Yo subo cuando alguien va demasiado cansado o demasiado solo. El velocímetro comenzó a subir solo. El motor rugía como si algo más lo empujara. Quise frenar, pero no respondió. Esta carretera cobra lo suyo, continuó. Y esta noche pensé que ya te tocaba. Entonces lo vi. Sus piernas no tocaban el suelo del tráiler, y en el reflejo del parabrisas no había nadie sentado a mi lado. No, susurré, aún no. El diablo me observó en silencio. Por primera vez dejó de sonreír. ¿Por qué dices eso?, respondió. Muy pocos lo dicen. De pronto vi unas luces a lo lejos, un retén. Gente, vida. El tráiler frenó de golpe. El motor se apagó. Cuando volteé, el asiento del copiloto estaba vacío. Solo quedó una marca quemada en la tapicería y un olor que tardó en irse muchos días. Un oficial se acercó y me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Antes de irme, encontré algo en el tablero. Una moneda negra, caliente al tacto. Tenía grabado un símbolo que yo no reconocía. Años después dejé la carretera, pero hay noches en las que despierto sudando, con el ruido del motor en mi cabeza y una frase que nunca se va. No todos los viajes terminan cuando se apaga el motor, porque es probable que el diablo no siempre venga por tu alma,
a veces solo quiere viajar contigo o atormentarte. Dicen que los traileros aprenden a escuchar la carretera, y no me refiero al ruido del motor o al golpeo de las llantas contra el asfalto, sino a lo que no debería escucharse. Yo llevo más de 20 años manejando el tráiler. He cruzado desiertos donde el sol quema los pensamientos y las montañas están llenas de neblina. He visto accidentes, animales muertos, personas que no deberían estar ahí en ciertas horas. Pero nada se compara con un pueblo que encontré una noche que, según todos, nunca existió. Era un viaje sencillo, carga general, ruta nocturna, carretera secundaria para evitar un bloqueo. El GPS fallaba desde un tiempo, así que manejaba como siempre, con mi experiencia y con los señalamientos. Fue entonces cuando lo vi, un letrero oxidado, apenas sostenido por 2 postes torcidos, iluminado apenas por un faro. Bienvenido a San Uriel. Nunca había escuchado ese nombre. Lo raro es que no recordaba ningún pueblo en esa zona, pero el tanque estaba abajo y mis ojos ya me pesaban. Así que decidí entrar. Total, pensé, un café y sigo. El camino de acceso era algo angosto, demasiado tal vez para mi tráiler. Las casas parecían de adobe, un pueblo viejo. Parecía que no había electricidad, pero veía lámparas de aceite colgadas afuera de algunas puertas. Mientras avanzaba veía personas paradas en silencio, mirándome pasar. No hablaban, no se movían, solo giraban la cabeza siguiendo el tráiler, como si jamás hubieran visto uno. Estacioné frente a lo que parecía una tienda. Bajé. El aire olía a tierra húmeda y a algo más viejo, como a ropa guardada por años. ¿Hay café?, pregunté. Una mujer detrás del mostrador tardó en reaccionar. Cuando levantó la vista, sentí un escalofrío. Sus ojos eran extraños, no sabría describirlos, pero dijo, claro, siempre hay café para los que llegan, pero casi nunca para los que se van. Reí nervioso. Pensé que era una broma de mal gusto, o que era descortés porque yo no era de ese lugar. Mientras me servía, noté algo extraño. No había relojes, no había calendarios o una radio. En las paredes solo colgaban fotografías antiguas, demasiado antiguas. En una de ellas reconocí el mismo pueblo, pero la imagen parecía fechada en 1923. Le pregunté desde cuándo existe San Uriel. La mujer dejó la taza frente a mí y dijo, desde antes de que la carretera estuviera aquí, desde antes que ustedes aprendieran a llegar. No terminé el café, pagué y salí. Algo no estaba bien. Al subir al tráiler vi que varias personas se estaban acercando demasiado. Tocaban la carrocería con curiosidad, como si nunca hubieran visto el metal. Encendí el motor y noté que muchos se espantaron, pero avancé. Entonces ocurrió. El camino por el que había entrado no estaba. En su lugar solo había un sendero de tierra que se perdía en la oscuridad. La radio se encendió sola. No debiste entrar, dijo una voz distorsionada a través de lo que parecía una estación. Aquí nadie entra 2 veces, pero tampoco salen. Aceleré sin pensar y el tráiler avanzó por el pueblo. Las casas se repetían, las mismas caras, la misma tienda, una y otra vez, como si fuera un bucle infinito, hasta que vi algo al fondo del camino. Una cruz enorme hecha de restos de vehículos, cofres, puertas, placas, todas olvidadas. Algunas todavía tenían números visibles, placas de tráiler. Frené de golpe. En ese instante,
el pueblo desapareció. Me bajé, miré por el retrovisor, no lo podía creer, pero estaba de nuevo sobre la carretera. El amanecer comenzaba, el GPS funcionaba y el tanque estaba lleno. Pensé que todo había sido una alucinación, hasta que noté algo en el tablero. Una taza vieja de café, de peltre, todavía tibia. Al llegar a la siguiente ciudad, pregunté por San Uriel, el pueblo. Nadie sabía nada. Un anciano de la gasolinera se quedó callado un momento y luego dijo: dicen que ese pueblo aparece a los que no deberían seguir manejando, a los que la carretera ya reclamó, pero que todavía no lo saben. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, evito las rutas secundarias y si veo un letrero oxidado que no aparece en el mapa, no freno, no volteo y nunca entro, porque hay pueblos que no existen hasta que decides visitarlos. Hay encuentros que parecen casuales hasta que el tiempo se encarga de demostrarte que no lo fueron. Esto que te voy a contar pasó hace años, cuando todavía manejaba rutas largas y creía que la noche solo servía para avanzar más rápido. Mi padrino fue quien me enseñó a manejar el tráiler. Él decía que la carretera habla, pero solo a los que saben escuchar. Esa noche iba de regreso, cansado, con el cuerpo pesado y la mente un poco distraída. Llovía poco, lo suficiente para que el asfalto brillara como espejo. Paré en una gasolinera vieja, de esas que parecen olvidadas, solo con una bomba que funcionaba y una luz parpadeante. Fue ahí cuando la vi, una señora sentada en la banca, cubierta con un rebozo negro. No parecía mojada por la lluvia, ni siquiera volteaba a ver la carretera. Solo miraba el suelo, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Entré a pagar y cuando salí estaba más cerca del tráiler. ¿Usted es trailero?, preguntó y asentí. Cuida a su padrino, dijo. Ya no le queda mucho camino. Sentí un golpe en el pecho. ¿Cómo sabe que tengo padrino?, pregunté. Pero a la vez pensé, yo creo que es algo común en México. Sin embargo, ella se levantó. Vi sus ojos. Estaban cansados, profundos, como si hubieran visto demasiadas despedidas. Ella respondió: porque él siempre viaja con usted. Aunque no se suba al camión, quise decirle algo más, pero la señora se alejó caminando despacio, despidiéndose entre la lluvia. Me subí al tráiler con el corazón acelerado. Pensé que era una vieja loca, una coincidencia, pero algo no me dejaba tranquilo. Y intenté llamarle a mi padrino, pero no contestó. Así que seguí manejando. A los pocos kilómetros, el radio se encendió solo. Una canción vieja sonó, una canción que mi padrino escuchaba cuando me enseñó a manejar. La apagué y me dije: no tengas miedo, solo es una coincidencia. Sin embargo, algo desde el altavoz surgió, una voz suave, que dijo: solo te avisé con tiempo. Frené en seco, bajé del tráiler, no había señal, no había nadie. Esa misma madrugada llegué a casa y volví a marcarle. Esta vez respondió. Su voz sonaba un poco cansada. Soñé contigo, dijo. Soñé que me despedía en una carretera. No dormí. 2 días después me llamaron. Mi padrino había sufrido un infarto mientras dormía. No hubo dolor. Dijeron que solo se fue. El velorio fue difícil. Todos lloraban. Pero por alguna razón recordé a aquella señora. La busqué entre la gente y entonces la vi. Estaba al fondo, con el mismo rebozo negro. Nadie parecía notarla. Nuestras miradas se cruzaron. Asintió despacio. Después, desapareció. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y paro en alguna gasolinera solitaria,
miro hacia las bancas, hacia las sombras, hacia lo desconocido, porque hay personas que no vienen a pedir ayuda, solo vienen a avisarte que alguien que amas ya está por terminar su viaje, y cuando lo hacen es porque el tiempo ya no puede detenerse. Dicen que un tráiler guarda algo de quien lo maneja, horas de desvelo, corajes, rezos, promesas hechas a medianoche. Por eso, cuando un trailero muere en su propia unidad, algo de él se queda ahí. A Mario lo velaban esa noche en su casa. El accidente fue temprano, perdió el control en la curva del kilómetro 117. El tráiler quedó destrozado, pero el motor aún seguía caliente cuando llegaron los federales. El trabajo no perdona, no pude acompañarlo. La empresa me envió a mover una unidad. Desde que me subí, supe que algo no estaba bien. El asiento estaba recorrido, el espejo estaba chueco, incluso mi rosario seguía balanceándose, incluso con el camión quieto. Así que lo encendí, me disipé un poco y dije para mí mismo, tranquilo, es solo mi imaginación. Así que salí a carretera, mientras a varios kilómetros la familia de mi amigo rezaba por él. A pocos minutos el radio se encendió solo. Unidad 42, ¿todo bien? La voz era de Mario. Se me secó la garganta. ¿Quién habla?, pregunté. Se escuchaba solo estática. Pensé que era interferencia o alguna broma pesada, pero entonces el limpiaparabrisas se activó sin lluvia. La palanca de las luces se movió sola, como Mario hacía cuando se ponía nervioso en la carretera, mientras que un susurro con una voz tenue salía de la radio y decía: no me cambies las velocidades, así me gustan. El volante vibró, pero solo corrigió una curva peligrosa, esa misma donde mi amigo había muerto. Te estás desvelando, dije con voz alta sin saber por qué. Ya debería descansar. El motor bajó sus velocidades, como si respirara. Todavía no, respondió la voz. No mientras mi camión siga rodando. A mitad del trayecto, pasé frente a una capilla iluminada. Al mismo tiempo, el radio transmitió rezos. Supe después que en ese momento se apagarían las veladoras en su casa. El tráiler comenzó a perder fuerza. Ya me llaman, dijo una voz a través de la radio. Gracias por no dejarla sola. La unidad se orilló sin que yo tocara el freno. El motor se apagó suave y respetuoso. Después, silencio. Logré encenderlo de nuevo y terminé el viaje, pero ya no era el mismo. El volante estaba pesado, el motor sonaba vacío. Días después, la empresa vendió la unidad como si no le importara. Nadie quiso manejarla. Decían que a veces se encendía sola o que desde la radio salía una voz parecida a la de Mario. Yo creo que Mario no se fue esa noche. Creo que se fue cuando el tráiler dejó de rodar, porque algunos traileros no abandonan este mundo en el velorio. Se despiden cuando su unidad hace su último viaje. ¿Qué te parecieron estas historias? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios y sugiéreme algunos temas que te gustaría escuchar. Fue un placer que esta noche mi voz te acompañara. Que tengas oscuros y tenebrosos sueños.